estamos frente a un mundo cada vez más antagónico, contrario. Muchas veces vemos personas que nos, inclusive de frente, cuestionan. ¿Y si Dios es así, tú lo quieres seguir? Muchas veces escuchamos que los cristianos han estado en la minoría, quizás en algunas veces, inclusive como es en muchos países del mundo, ni siquiera tener ningún reconocimiento de la cultura. Si miramos a la palabra de Dios y comparamos lo que históricamente nos ha dicho la palabra, también vemos que han habido otros momentos cuando los creyentes estaban en la minoría. Y si bien es cierto, cualquier momento que nos pregunten algo respecto a nuestra fe, no siempre lo hacen porque están interesados o abiertos a saber de qué se trata, sino porque están realmente cuestionando su validez. Eso pasó también una vez en el libro de Reyes. Me gustaría invitarle a abrir su Biblia al primer libro de Reyes, capítulo 18, a una historia muy conocida que la voy a nombrar simplemente a manera de introducción. Esto lo podríamos llamar quizás la batalla de las edades, ¿no? Espero que, sí, aquí está, usted puede seguir con nosotros en la proyección los puntos que voy a ir exponiendo. La batalla de las edades, ¿por qué? Porque por un lado tenías a quien era el único, el solitario, el solo profeta Elías. Y por el otro lado, más de 450 personas que seguían a Baal, tanto sus profetas como su rey y también su reina. En 1 Reyes 18, versículos 20 al 40 está esta historia. No puedo leerlo todo, solamente quiero mencionar 3 versículos. Y en este texto, lo que vamos a ver es lo siguiente. La historia se resume así. Aquellos que tenían la influencia de opinión, lo que llaman hoy en día los influencers, los profetas de Baal, ya habían incitado, convencido, motivado a los hijos de Israel a seguir a Baal. Lo estaban adorando o en público o en privado, pero lo estaban adorando porque no estaban adorando al Dios verdadero. Entonces, por eso Dios permitió que llegara una sequía que duró 3 años y medio. Cuando hay sequías, no simplemente hay sequía, también hay hambruna. Y por ende hay hambres y enfermedades y plagas. Y la nación de Israel estaba a punto del quiebre, estaba a punto de estallarse. Pero estaban buscando o cuestionando quién era el Dios de verdad. En versículo 21 de 1 de Reyes, capítulo 18, dice así, y leo de la Biblia de las Américas: Elías se acercó al pueblo y dijo: ¿Hasta cuándo vacilaréis entre 2 opiniones? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, seguidle a él. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. Este es el versículo más crucial del relato. Ahora tenemos que volver a visitar este texto, pero lo que quiero que vean ahora es simplemente este silencio sepulcral que hubo entre los seguidores de de Israel, de Jehová o de Dios. Luego dice en el versículo 24, fíjese: entonces invocad al nombre de vuestro Dios y yo invocaré el nombre del Señor. Y el Dios que responde por fuego, ese es Dios. Y ¿cómo respondió el pueblo? Y todo el pueblo respondió y dijo: la idea es buena, nos gusta la idea, muy bien. Ahí se armó la batalla de las edades. Más adelante entonces vemos, luego de la historia, quizás lo conoce, cuando ponen un sacrificio, ¿verdad? Un novillo, un ternero, una vaca, lo cuartelizan, lo ponen arriba del altar y los profetas de Baal empiezan a hacer su fiesta. Y empiezan a gritar y a cortarse, a llorar, a implorar. Pero esta vez no fueron los oyentes silenciosos, sino que fue su Dios que estaba silencioso. Finalmente Elías entonces dice: bueno, ahora ya me toca a mí. Corte por la mitad el animal, vamos a subirlo arriba del altar, nombra cada una de las piedras en conformidad a las instrucciones dadas a Israel. Y entonces dice: ahora voy a orar. Finalmente entonces el Dios del cielo, el Dios verdadero, responde enviando fuego que consume todo el holocausto, toda la ofrenda. Mira lo que dice en 39. Cuando todo el pueblo lo vio,
se postraron sobre su rostro y dijeron, el Señor, Él es Dios, el Señor es Dios. Del silencio a la observación, a la conclusión. Muchas veces vemos que sucede hoy en día en nuestro mundo. Nos miran, no dicen nada. Luego empiezan a observar y finalmente pueden reconocer quién es el Dios verdadero. Sin embargo, no todos tienen esa disposición. Hoy en día lo que vemos es dudas y cuestionamientos. Y la verdad es que muchas personas simplemente ya están cansadas de conocer qué dice nuestro Dios. Y yo me hago la pregunta, ¿seremos más parecidos a los israelitas, quienes no respondieron ni una palabra cuando Elías les enfrentó con la pregunta, ¿hasta cuándo vacilaréis? Quizás ese silencio está debido a nuestra indecisión. Quizás es porque como creyentes seguimos vacilando o seguimos inseguros o seguimos cuestionándonos a nosotros mismos o cuestionando a nuestra palabra, a la palabra de Dios. El problema hoy día, hermanos, es que también tenemos personas que aun siendo cristianas son ignorantes en cuanto a lo que Dios dice. Muchas veces ha sido difícil buscar respuestas. Muchas veces no ha sido tan claro, tan blanco y negro. Pero como creyentes, hermanos, quiero asegurarles, tenemos respuestas. Tenemos algo que decir y es algo validero y razonable. ¿Por qué? Porque lo ha dicho Dios. Dios es quien nos da la respuesta que necesitamos. Sin embargo, en vez de seguir simplemente diciendo, no sé, ya es tiempo de empezar a buscar respuestas. Es tiempo de empezar a saber, averiguar, enterarse, investigar lo que dice la palabra de Dios. Entonces, no queremos cristianos ignorantes. Gracias al Señor, tenemos diferentes medios, tenemos diferentes formas de ayudarnos a crecer en conocimiento de la palabra. Entonces, lo que necesitamos hacer esta noche es considerar dos de aquellos cuestionamientos, quisiera yo ver dos solamente, que podemos nosotros considerar y que debemos saber responder. No basarnos simplemente en lo que siempre se ha dicho, o tampoco simplemente basarnos en lo que otros han dicho, sino basarnos en lo que Dios ha dicho. Tener la respuesta del Señor, porque la Biblia tiene respuestas. Y eso creo yo hoy día, después de estos talleres, ustedes han en algún grado conocido. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de uno de los, podemos decir, ataques, algunos de los enfrentamientos respecto a lo que es nuestra creencia. Y es una idea, una filosofía, una creencia que se llama el humanismo. ¿Qué dice la Biblia con respecto al humanismo? Bueno, para definirnos, para no equivocarnos de qué se trata, primero veamos una breve definición de qué es el humanismo. Dice el diccionario, es la forma de vida centrada en los intereses o valores humanos, especialmente una filosofía que suele rechazar el sobrenaturalismo y hace hincapié en la dignidad y el valor del individuo en su capacidad de autorrealización a través de la razón. En otras palabras, el humanismo es, estrictamente pensado, en términos filosóficos, la búsqueda de respuestas en la razón humana. En pocas palabras, de eso se trata. Es la gratificación, el satisfacerse en la vida solamente por lo que yo puedo creer, pensar o hacer. Ahora, eso es como lo que dice el diccionario, pero hay una versión también de ese humanismo, una versión callejera se podría llamar, una versión cotidiana, lo cual realmente no solamente rechaza lo sobrenatural, pero está casi convencido al 100% que el hombre puede salvarse a sí mismo. Que las personas eventualmente, con suficiente tiempo, con suficiente tecnología y con suficiente ciencia, podrá salvar la raza humana. Ese quizás podríamos llamarlo el humanismo callejero. Pero ¿cuál es el problema con eso? No es la primera vez que la raza humana ha creído esto. Por siglos, desde el Renacimiento, se ha pensado así. Y ahora ya vamos alrededor de casi 400 años desde esa fecha. El humanismo promete
pero no cumple. El humanismo incentiva, pero no resuelve. Lo que pasa es que el humanismo es, en cierta manera, mirarse hacia adentro, pero no entenderse, no conocerse, no saber lo necesitado que somos como personas y como seres humanos. En otras palabras, un aspecto del humanismo es decir, nosotros somos capaces y más encima lo merecemos. Y nosotros podemos hacerlo, así que no necesito a nadie más allá de uno mismo. No necesitamos a un ser sobrenatural, no necesitamos a un ¿cómo se llama? Un salvador. Tenemos nosotros las capacidades de hacerlo. Entonces, lo que pasa al final es que empezamos a ver que como personas nos vamos satisfaciendo cada vez más con una solución inferior. No es cambio real, sino que es cambio pasajero. No es mejoramiento de verdad, sino que una leve mención de algo mejor. En otras palabras, nos vamos quedando cortos. Nos vamos quedando muy cortos. Bueno, este es un poquito el problema. Entonces, ¿cómo enfrentarlo? ¿Cómo responder a ellos? Para ello hay que ir al Nuevo Testamento. Por favor, acompáñenme al libro de Hechos, capítulo 17. Hechos 17. Cada vez más estamos escuchando que el ser humano puede mejorar las cosas, puede cambiar su mundo, tiene que salvar nuestro planeta. Pero ¿seremos capaces de hacerlo de verdad? ¿Los seres humanos tenemos los recursos necesarios? Mira cómo Pablo enfrentó el dilema de su día. No se decía exactamente lo mismo, pero en Hechos 17 podemos ver este enfrentamiento ya en otro lugar, pero también frente a dos filosofías. Y en todo caso, es interesante ver, no tenemos mucho tiempo para desempacar o para desarrollar la idea, pero curiosamente Pablo no estaba convencido del pensamiento ni de los estoicos, ni de los epicúreos, ni tampoco de los filósofos griegos. Pero como inteligente predicador que era, puso en contra una idea contra la otra. Para que ambas partes, para que ambos grupos o ambas ideas fuesen a ser contrastadas y comparadas. ¿Cómo lo hace? Miren Hechos 17, partiendo del versículo 23. Porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Puesto que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio hoy. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que el Señor del cielo y de la tierra no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitara sobre la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación. 27. Para que buscaran a Dios, si de alguna manera palpando le hallan, aunque no está lejos de ninguno de nosotros. 28. Porque en Él vivimos y nos movemos y existimos. Así como alguno de vuestros mismos poetas ha dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues del linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra esculpido por el arte y el pensamiento humano. Dejémoslo hasta ahí. En este discurso, en este mensaje que Pablo da, ahí en Atenas, da 4 principios que muy rápidamente quisiera mencionar con respecto a lo que es nuestra relación con nuestro mundo que nos rodea. Como digo, lo que está haciendo Pablo es poner un pensamiento como en contraste o en conflicto con el otro. Habían 2 grupos que estaban reunidos que se nombran, son los epicúreos, de un tal Epicúreo del siglo actualmente 3 antes de Cristo, no era contemporáneo de esa gente ese día, y los estoicos que tenían básicamente una filosofía no fundada por una persona,
sino que más bien por todo un sistema filosófico. Y la primera cosa que nos dice Pablo en este texto es en verso 28, lo leímos, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. En Él movemos, vivimos y existimos. Existimos. ¿Qué está diciendo Pablo? Que en primer lugar el ser humano es importante porque su creador es quien le dio el valor. En otras palabras, Pablo, para refutar esta filosofía que está mencionando, apela al hecho que somos creados por Dios, que somos criatura de Dios. Y la vida humana entonces posee valor incalculable por una sola razón, porque somos creación de Dios. Somos su creación, somos su obra maestra. Esto incluye todos los seres humanos. Ahora, al decir eso, a estos dos grupos que están ahí en Atenas, actualmente está poniéndolos en contra. ¿En qué sentido? Porque los epicúreos querían facilitar, querían favorecer lo material, lo humano, por sobre lo espiritual. Y los estoicos al revés. Entonces, ¿qué está haciendo? Haciendo que ellos dos empiecen quizás a conversar, a pensar o a altercarse. Pero la primera verdad que necesitamos reconocer con respecto a esta idea filosófica que se llama humanismo hoy en día es que nosotros somos criaturas de Dios. Sin que Dios nos dé eso, no tenemos nada. Sin el fundamento número uno, que es somos obra de Dios, no tenemos nada. Ahora, hay otra cosa que él también desarrolla acá, pero quiero recordarles algo importante. Y no está dicho acá, sino dijo Jesús en su prédica, no tienen que buscarlo. Pero un segundo principio es que nosotros como seres creados por Dios debemos además reconocer que la única vida que vale es la que vive en el Creador. La que se vive en dependencia al Creador. La que se vive en obediencia al Creador. ¿Dónde dice eso? Jesús dijo eso en Lucas 9:24 y dice, ¿qué le servirá al hombre que ganara todo el mundo, pero perdiere su alma? En otras palabras, no es solamente suficiente reconocer nuestro origen, pero también es importante y necesario reconocer nuestro futuro. Sin reconocer que en Cristo tenemos significado, no hay dónde recurrir. Estamos haciendo ver, y Pablo también lo desarrolla más adelante, pero por tiempo no lo podemos ver, que el Creador no solamente nos da la vida, pero también nos da la razón de vivir. Interesantemente, nos da la razón de ser, la razón de seguir, de continuar, de esperar, de creer. Nuestra existencia sería simplemente mera sobrevivencia si entendiéramos que somos criaturas de Dios. Pero la vida en Dios, la vida vivida en conformidad a la palabra de Dios, a sus principios y verdades, esa es la vida que tiene verdadero significado. Otra cosa que es importante recordar en cuanto a principios, y quizás a veces lo olvidamos, aunque todos lo sabemos, y es que vivimos en un mundo que está afectado por una plaga, por una enfermedad mortífera, por una condición inescapable. Y eso está implícito en los primeros versículos del relato cuando Pablo llega a Atenas y empieza a sentir en su corazón y empieza a ver todos estos altares o ídolos y figuras e imágenes. Y dice que en su corazón estaba contriñido, estaba compungido por el hecho que el hombre seguía tratando de buscar alguna solución en un Dios falso. ¿No es triste que una de las cosas más obvias de todo nuestro existir, es decir, que somos personas, no somos simplemente figuras, no somos simplemente, una especie de representación simbólica, sino que somos personas con necesidades? Pero mucha gente quiere ignorar eso, porque al hacerlo tenemos que reconocer nuestra necesidad de Dios. Nuestra necesidad está confirmada y asegurada y vista a través de nuestra condición pecaminosa. Entonces, en ese momento, volviendo a Hechos, podemos ver que Pablo responde, mira, contraste lo que ustedes piensan con la realidad de lo que es.
Es interesante que hay un autor que menciona algunas de estas cosas, un escritor en un libro que se llama Cuando Atenas se encontró con Jerusalén. Y es muy interesante mencionar lo que este autor escribe. Déjenme leerles un párrafo. Por supuesto, dice este autor, el pensamiento epicúreo, los epicúreos, ¿verdad?, sufre las dificultades de todas las filosofías materialistas, y el humanismo está entre ellas. Pero tiene los mismos atractivos. ¿Cuáles son?, dice el autor. Es atractivo porque no es escéptico, pero tampoco es dogmático. Piensa un poco en eso. No es escéptico, no es que cuestiona, no es que desecha creer, pero tampoco exige, tampoco es dogmático, tampoco es, ¿cómo se llama?, definido. Sigue diciendo, esta filosofía materialista, evita los peligros que corre la religión con el misticismo. Por otra parte, los epicúreos deben explicar muchos fenómenos variados, inclusive la religión, con la explicación simple. ¿Cómo la explican? La simplicidad puede ser una virtud, dicen, pero también puede obstacularizar la comprensión al no permitir distinciones importantes. Entonces la filosofía epicúrea también reduce todo, incluyendo la belleza y la mente, a nada más que el material, los átomos. Todo es material, todo es simplemente átomos en movimiento. Nada más que simplemente algo físico que por sí solo funciona, como siempre existiera. ¿Qué quiere decir eso? Los epicúreos fueron uno de los primeros que creían en el humanismo. Entonces, como especie de concepto, como especie de creencia, Pablo está mostrando su idea y su falacia de esa idea. El error específico de los epicúreos, y también se sigue hablando hoy en día de esto, es reducir todo a lo material. Todo lo que es tener posesiones, todo lo que es tener reconocimiento, todo lo que es tener comodidad o poder, etcétera, etcétera, etcétera. La mentalidad materialista es lo que mueve la filosofía humanista. Bueno, entonces, ¿cómo podemos responder? ¿Qué cosa tenemos que decir en contra o en cuanto a eso? Podemos simplemente mirar lo que dice en Santiago 4:4. Mire lo que dice, por favor. Santiago 4, versículo 4. Dice así en Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. O sea, la respuesta la encontramos, ¿verdad?, en el hecho que solamente vivir a base de lo material, de lo que es el mundo, es posicionarnos en enemistad contra Dios. Necesitamos entender entonces que lo que la palabra de Dios dice al respecto del humanismo es que es un callejón sin salida. Eso va a llegar a ningún lugar. La respuesta al humanismo es reconocer que debemos entender lo que Dios dice respecto a nuestra necesidad más profunda, más íntima. Y es que lo material nunca nos va a satisfacer. Está puesto, todo lo material está puesto simplemente para servir, pero no para satisfacer nuestro existir. Siguiendo, tenemos otra preocupación, tenemos otro cuestionamiento que también hacen, y es con respecto a lo que se llama a veces el pluralismo, o también quizás se podría llamar el liberalismo. Y aquí ya estamos hablando en términos ya sociopolíticos o en términos sociales o nacionales. ¿Qué dice la Biblia en segundo lugar con respecto a esto? Bueno, mi objetivo obviamente aquí no es entrar en una evaluación quizás exhaustiva, pero sí quiero mostrarles 2 o 3 cosas para que puedan saber qué decir frente a ello. Y eso, para entenderlo, debemos saber qué dice Dios respecto a los pueblos, respecto a las naciones. ¿Qué dice el Salmo 46, versículo 10? Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré
en la tierra. En primer lugar, ¿cómo responder al pluralismo o este concepto quizás sociopolítico que se llama liberalismo? Es entender la soberanía de Dios. Entender que es Dios quien decide cuántos años están los poderes en ejercicio. ¿Cuántos años podrá una nación vivir? ¿Cuántos años podrá un pueblo funcionar? Mira, si miramos hacia atrás y reconocemos no solamente en los pueblos americanos o en los continentes americanos, han habido muchos otros pueblos antes que nuestros tiempos. Se habla de la cuna de la civilización siendo la zona Medio Oriente, ¿verdad? O el Oriente cercano, o la zona de lo que es hoy en día Irán, Irak y todos aquellos países árabes, que eso es como la cuna. Pero la verdad es que podemos inclusive ir antes de estas naciones, ya que son todos descendientes de Abraham y de su hijo Ismael, y reconocer que antes de ellos también ya habían pueblos. Pero ¿cuántos de ellos los hemos olvidado? Quizás casi todos, ¿verdad? Quizás casi todos. La Biblia dice que respecto a lo que pasa en nuestro mundo, que es Dios quien va a estar para siempre. Es Dios quien va a siempre permanecer. Es Dios quien tenemos que reconocer que está por sobre las naciones. Entonces, en ese caso, hermanos, podemos entender que bíblicamente la respuesta que estamos ofreciendo es responder con confianza, con convicción y con denuedo. Que el cristiano conoce al Señor de señores, al Rey de reyes, al soberano y al eterno Dios. El cristiano está trabajando no para lo que es solamente este momento, sino que para el momento o para el futuro eterno. Y eso entonces nos muestra que como creyentes hay un principio. Nosotros no tenemos que frustrarnos, ni ponernos ansiosos, ni comernos las uñas pensando, ¿podrá Dios sacarnos de este? No se preocupe, Dios ha visto a muchos pueblos desaparecer antes de ahora. Y también verá a muchos pueblos que luego también desaparecen después de este momento. Me recuerda lo que dice en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 13. Someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él. Como enviados por él. ¿Quién determina? ¿Quién está sentado en el trono del cielo? Es Dios. ¿Quién tiene la palabra final? Nuestro Dios soberano. Entonces, en primer lugar, reconocemos quién es Dios. En segundo lugar, tenemos que reconocer lo que dice también, y bueno, eso es el principio, lo que yo llamo la responsabilidad, o ¿cómo se llama? El respeto a las autoridades. Pero en segundo lugar, también debemos reconocer que respetar lleva también a un deber moral. ¿Cuál es ese deber? Es el deber de reconocer que nosotros responderemos a Dios. Más que solamente las autoridades nacionales, políticas o las autoridades nacionales de nuestro país, vamos a responder a Dios por lo que hacemos. Y este es justamente el punto que es muy contrario a la cultura actual. Es justamente la preocupación que debemos tener, que el Señor Dios Todopoderoso es a quien damos nuestra respuesta. Pero ¿sabe? Cuando podemos reconocer eso y podemos entender eso, nos permite hacer otra cosa. ¿Sabe qué es? Dice un poco más adelante, y lo leímos en el taller que me tocó a mí dar, verso 15 del mismo texto en 1 de Pedro 2. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Andad pues como libres, y no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como siervos de Dios. En otras palabras, hermanos, cuando reconocemos que Dios nos dice tener respeto por las autoridades, lo que estamos haciendo es entonces que Dios nos está dando libertad, privilegios, responsabilidades para honrarle a Él. Entonces ese es el segundo principio frente al mundo pluralista, es reconocer que a Dios responderemos. Pero más aún, responder y a su vez vivir de tal manera que ellos puedan ver a Dios en nosotros. Emplear nuestros privilegios como siervos de Dios. Algunas veces se ha escuchado y se dice o se ve que las personas están preocupadas, están nerviosas o están inquietas. Inclusive he visto muchas que están llorando la situación que Chile vive.
Bueno, yo llevo por la gracia de Dios ya 38 años acá. Y todavía Dios está en control, hermanos. Todavía Dios sigue gobernando este país. Y lo que vamos a vivir ahora el 4 de septiembre no está fuera de su control. Pueden tener la tranquilidad en eso. Pero ¿sabe qué? Otra cosa hay que tener claro. Proverbios 29 y 25 dice, el que teme a Dios no tendrá nada que temer de los hombres. ¿Se lo puedo repetir? El que teme a Dios no tendrá nada que temer a los hombres. Eso sí para mí da la confianza. Eso me da la seguridad. Porque el temor al hombre es un lazo, dice, pero el que confía en el Señor estará seguro. Entonces, cuando vivimos en respeto a las autoridades, mostramos que tenemos una autoridad mayor. Pero cuando vivimos en respeto también mostramos que creemos que Dios va a cumplir su palabra. Volviendo un poquito al libro de Hechos, y con esto voy a terminar, tenemos un tercer principio que tomar en cuenta. Vuelve ahí conmigo a Hechos 17 y este discurso de Pablo ahí. ¿Cómo hacer enmudecer al escéptico, al burlador, al que le hincha, que le cuestiona, que se ríe, al que dice ustedes son tan anticuados, ¿por qué seguir creyendo en ese libro que es nada más que una colección de mitos, bla, 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 ¿no es cierto? ¿Por qué? Bueno, porque la respuesta está acá. Mira verso 31 de Hechos 17. Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará el mundo en justicia, por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. ¿Dónde está nuestra última corte de apelación, nuestra última palabra de defensa? En que tenemos un Salvador vivo, en que Cristo está esperando un momento en que el Padre dice, ahora es tiempo, hijo, vuelva. Buscas tu iglesia, prepara y muestra al mundo que tú sigues vivo, que tú sigues en control de la situación. Lo que pasa es que al terminar al terminar este discurso, y yo necesito también terminar, sé que la hora es un poco tarde, no se preocupe, necesitamos reconocer que Pablo no está diciendo, mire, ustedes están todos bien y todos siguen con lo que quieren, está bien, lo que tú quieras. No está hablando de que el pluralismo se acepta. Pero tampoco está rechazándolo porque es en el pluralismo que tenemos una plataforma. ¿Y cuál es esa plataforma? Es el tercer principio, que viviendo en un mundo como ahora vivimos, tenemos cómo hacer callar a los escépticos. ¿Cómo es? Haciendo el bien. Haciendo bien. Porque en ese día, cuando yo estoy frente a Cristo, cuando usted está frente a Cristo, no quiere escucharle que Él le diga, buen siervo, bien hecho. Has cumplido en lo poco, te pondré sobre mucho. Bienvenido a la casa de mi Padre. Sabemos que al hacer bien, hacemos enmudecer ahora al escéptico, al dudador o al insensato, como dice, y que también estaremos preparándonos para el día de la resurrección cuando estemos con Cristo. Otra vez vuelvo a leer el versículo 1 de Pedro para recordarles, esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Entonces, en tercer lugar, hacemos bien. Eso es como responder. Hacemos bien frente a un mundo que necesita respuestas. Volviendo a lo dicho acá en Hechos 17, el mismo autor del libro que leí en delante dice lo siguiente, y con esto concluyo. Dado que Lucas señala intencionalmente que están presentes estoicos y epicúreos, ¿verdad? Grupos contrarios, ideas no afines, Pablo cita al poeta estoico Arato. El lector puede entonces estar seguro al ver esto, que Pablo sabe que los estoicos no son adoradores de los ídolos. O sea, era una ciudad llena de ídolos, pero ¿por qué estaban? Porque los toleraban simplemente. Les daba beneficios, les daba provecho, les permitía seguir sus ideas. De hecho, Lucas se esfuerza por mostrar la erudición de Pablo. Y aquí también hace que el apóstol cite a otro poeta, Epimenides, un sabio del siglo VI a.C. Así que al principio del discurso,
el compromiso se expone y es utilizado por Pablo para hacer un punto. Y nótese cuál es el punto. Ningún epicúreo o estoico creía en los ídolos, pero por encima de sus hombros, o sea, atrás de ellos, se levantaba el gran templo de Atenas. Y a su alrededor hay una ciudad entregada al culto de objetos hechos de nada más que materiales perecederos. La filosofía ha permitido que la ciudad siga llena de ídolos, pero a su vez permite que el pueblo pueda conocer la verdad. Claro, el pluralismo a veces no nos favorece, pero nos da camino, nos da apertura, nos da oportunidad, nos da una plataforma. Termina diciendo, los grandes pensadores y los creyentes comunes, cualesquiera que eran, los griegos o la gente común de la ciudad, tendrán creencias similares, pero no habrá un Dios de los filósofos que sea distinto o que se oculte, sino que será que todos tendrán que eventualmente arrodillarse ante el altar cristiano. ¿Cuál es ese altar? Al Dios no conocido. El que nosotros conocemos, el que nosotros ya sabemos quién tiene la respuesta. O sea, para decirlo de otra forma, Pablo dijo, ustedes están todos equivocados, pero gracias por escucharme, porque les quiero mostrar la respuesta. Y esto es lo que tenemos que hacer nosotros, dar respuestas, predicar la palabra, predicar la verdad, conocer la verdad y usarla. Yo les quiero dar 3 simples recomendaciones para responder y con esto termino. Número 1, ¿cómo responder a nuestra realidad? 1, imita a Cristo. Imita al Señor Jesucristo. Viva como Él. Haz el bien. Viva tu fe. Demuestra la fe. Vive en obediencia a la palabra del Señor y otros empezarán a notarlo. Viva como Cristo. 2, concéntrate en verdades objetivas, no emotivas. No seas engañada en lo que sientes, en lo que te agrada. No seas con los ojos tapados, ¿verdad? Llevados a pensar en cualquier cosa. No lo que se te ocurra porque te guste. Cuidado con eso, hermanos. Cuidado con eso. Viva verdades objetivas. Concentra en ellas. Y finalmente, aprende a ser proactivo. No espere que el camión arrase con sus libertades, hermanos. No espere que el gobierno se las quite. Hable ahora de lo que cree. Sé proactivo. Vive para glorificar a Dios. Anticipa lo que viene y sé un ejemplo en medio de ello. Eso, hermano, para mí es una de las mejores respuestas que podemos dar. Oramos. Padre Santo, gracias por el momento que nos permites reflexionar, mirar algunos ejemplos, tanto en el tiempo del profeta Elías como en el tiempo del mismo Señor Jesucristo y muy brevemente en el tiempo del apóstol Pablo. Claro, nosotros como creyentes en muchas ocasiones, como hijos tuyos, hemos estado en la minoría, pero eso nunca ha quitado, nunca ha impedido y nunca ha parado que tu palabra siga predicándose y que tus hijos sigan viviendo para glorificarte. Oh Señor, que eso sea nuestro compromiso al llevar respuestas. Hemos escuchado varios diferentes talleres, diferentes conceptos. Ahora, Dios, es importante que como hijos tuyos busquemos la plataforma que quieres que usemos. ¿Dónde llevar esa verdad? En mi hogar, en mi vecindario, en el colegio donde están enseñando filosofías humanistas, o quizás inclusive, Dios, en el campo político, educacional, intelectual, o simplemente, Dios, ahí en la calle donde tú, Señor, permites que caminemos. En todo lugar, Señor, viviendo para imitar a nuestro Señor. Señor, sé glorificado a través de nosotros, por favor. Úsanos para que otros te conozcan. Y te lo alabaremos por ello en el nombre de Jesús.